1857. En la vasta y desolada frontera norte de México, un grupo de forasteros creyó que caminar en las sombras sería suficiente para no ser detectados. Pensaron que el desierto de Sonora era una tierra de nadie, un lienzo en blanco para sus ambiciones más oscuras. No sabían que, en este inhóspito territorio, hasta el viento susurra los secretos de quienes se atreven a cruzarlo. Antes siquiera de que sus botas tocaran el suelo sonorense, sus nombres, sus rostros y sus verdaderas intenciones ya formaban parte de un meticuloso expediente confidencial. Porque aquí, la vigilancia nunca duerme, y los expedientes cerrados siempre tienen un origen perturbador. Hasta el día de hoy, el eco de aquel viaje sin regreso sigue resonando en los pasillos de la historia como una advertencia inquebrantable para aquellos que subestiman la mirada escrutadora de este país. Si quieres saber cómo los investigadores y estrategas mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de mentiras y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de uno de los casos más intrigantes de nuestra historia, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Todo comenzó con un rumor. Un leve murmullo que viajó desde la brumosa ciudad de San Francisco, en California, hasta los áridos y silenciosos despachos de las autoridades de seguridad en el estado de Sonora. Para el ojo inexperto, el año 1857 parecía transcurrir con la pesada lentitud característica de una región remota. Sin embargo, en el mundo de la inteligencia temprana, de los vigías fronterizos y de las intrincadas redes de informantes que operaban en las sombras, las alarmas habían comenzado a destellar con una luz roja, fría y constante. Los analistas de la época, hombres de semblante duro, acostumbrados a leer entre líneas y a descifrar las verdaderas intenciones detrás de las fachadas, percibieron el primer reporte clasificado. El documento, redactado con una precisión asombrosa por agentes encubiertos al otro lado de la línea divisoria, detallaba movimientos inusuales. Una agrupación se estaba formando en completo hermetismo. Y a la cabeza de este engranaje se encontraba un individuo cuyo perfil psicológico pronto llenaría páginas enteras de evaluaciones de riesgo extremo. Henry A. Crabb. En la superficie, la coartada parecía impecable. Crabb y sus asociados se presentaban ante el escrutinio público como una simple expedición de carácter pacífico. Se autodenominaban pioneros, individuos de negocios en busca de oportunidades agrícolas y comerciales en una tierra que, según su versión, necesitaba desarrollo e inversión. Sin embargo, en la sala de análisis de las autoridades sonorenses, rodeados de mapas y reportes a medio firmar, las piezas de evidencia simplemente no encajaban con la narrativa oficial. Los investigadores comenzaron a desmenuzar la información recopilada mediante vigilancia pasiva y rastreo de documentos. La primera gran anomalía saltó a la vista inmediatamente al analizar la composición demográfica de esta supuesta caravana de emigrantes. Si se trataba de un legítimo proyecto de colonización familiar, ¿dónde estaban las familias? No había registros de mujeres, niños ni adultos mayores en los manifiestos de viaje de este contingente. En su lugar, la red de informantes reportaba la presencia exclusiva de hombres. Eran individuos en edad óptima para el despliegue físico intenso, muchos de ellos con un historial previo y una actitud que sugería una disciplina rígida y rígidamente estructurada. La observación metódica y detallada de sus movimientos previos al viaje reveló otro dato profundamente alarmante. El rastreo de sus adquisiciones logísticas en el territorio de California indicaba compras masivas de suministros tácticos, equipamiento pesado y raciones que excedían, por mucho, las necesidades lógicas de una expedición agrícola ordinaria. La cadencia de sus marchas preparatorias, la organización jerárquica con la que montaban sus campamentos nocturnos y el estricto hermetismo de sus comunicaciones internas dibujaban un patrón de conducta inconfundible para un ojo entrenado. Para los estrategas y encargados del orden público mexicanos, el veredicto inicial fue contundente. No estaban frente a un grupo de agricultores soñadores buscando un pedazo de tierra fértil. Estaban presenciando en tiempo real la fase de preparación de una incursión altamente organizada.
Era una operación fríamente calculada que buscaba aprovecharse de una supuesta vulnerabilidad en la región fronteriza. El suceso que estaba a punto de desencadenarse requería de una respuesta igualmente calculada, desprovista de emociones repentinas y centrada puramente en la contención y neutralización de la amenaza. Con el perfil del líder principal sobre la mesa, los analistas e investigadores empezaron a trazar las proyecciones y los posibles escenarios. Henry A. Crabb era descrito en los reportes de inteligencia confidenciales como un hombre dotado de innegable carisma, pero profundamente marcado por un rasgo psicológico que a la postre sería su absoluta perdición: la arrogancia desmedida. Su evaluación indicaba un nivel de narcisismo que lo llevaba a subestimar de manera sistemática a sus contrapartes. Creía firmemente que las autoridades de Sonora estaban desorganizadas, que el sistema de vigilancia estaba ciego y que la burocracia local estaba sumida en el caos. Esta falsa percepción de superioridad intelectual y estratégica fue el punto ciego crítico que la maquinaria de inteligencia mexicana decidió explotar sin piedad. En lugar de emitir advertencias públicas formales o realizar bloqueos fronterizos prematuros que solo hubieran alertado a los sujetos y provocado un replanteamiento de sus tácticas, se tomó una decisión operativa mucho más fría y metódica. Se optó por una estrategia de vigilancia continua y silenciosa. Dejarían que los propios sujetos continuaran construyendo el caso en su contra, acumulando evidencia incriminatoria con cada kilómetro que avanzaran hacia el sur. Se activó entonces un protocolo de rastreo a gran escala que cubría los puntos ciegos de la frontera. Las instrucciones, enviadas mediante correos especiales a todos los puestos de avanzada a lo largo del inclemente desierto, fueron definitivas. Observar de lejos, documentar cada movimiento y reportar de inmediato. Pero bajo ninguna circunstancia se debía intervenir hasta que se diera la orden oficial desde la comandancia. Los vigías del desierto, camuflados en el terreno agreste y familiarizados con cada pliegue de las dunas, se convirtieron en los ojos insomnes e invisibles del Estado. Cada vez que la expedición avanzaba un tramo, sus coordenadas exactas eran anotadas en bitácoras. Se elaboró un mapa dinámico en los despachos de seguridad más reservados de Sonora. Un diagrama que marcaba el avance inexorable de esta agrupación hacia una zona perimetral de no retorno. El ambiente en los círculos de seguridad e investigación en Sonora se volvió denso, respirando la tensa anticipación de una tormenta inminente cuya trayectoria, afortunadamente, ya era conocida. De manera simultánea y sin levantar sospechas, se iniciaron operaciones muy discretas para asegurar los puntos estratégicos en la ruta proyectada de los forasteros. Las líneas de comunicación internas entre los poblados fueron fuertemente reforzadas y se establecieron estrictos protocolos de respuesta táctica para el instante preciso en que el grupo cruzara la línea imaginaria que separa la mera intención del acto ilegal consumado. La frialdad absoluta con la que se manejó esta etapa temprana del caso resulta, incluso a los ojos de los analistas modernos, estremecedora. Era una auténtica partida de ajedrez, donde uno de los jugadores ni siquiera tenía la menor idea de que el tablero ya estaba dispuesto en su contra. Crabb y sus hombres continuaban sus preparativos finales, celebrando en secreto lo que consideraban una operación maestra indetectable. Ignoraban por completo que sus movimientos no eran producto de su brillantez, sino de la paciencia letal de un sistema de vigilancia que había decidido, deliberadamente, dejar la puerta entreabierta solo para cerrarla con llave en el momento exacto. A medida que los días transcurrían y la fecha programada de partida desde suelo estadounidense se acercaba rápidamente, la tensión en la red de informantes alcanzaba su punto de ebullición. Los reportes finales enviados a los cuarteles en Sonora indicaban que la caravana estaba lista para moverse. Habían terminado de empacar sus suministros, revisado sus mapas clandestinos y afinado hasta el último detalle de sus coartadas. El cruce fronterizo era, a todas luces, inminente. Desde su ingenua perspectiva, la gran aventura de sus vidas estaba a punto de comenzar. Sin embargo, desde la gélida perspectiva de los investigadores mexicanos, el objetivo primario estaba a escasos días de ingresar voluntariamente en una zona de confinamiento sin salida. Las miradas escrutadoras se clavaron fijamente en el horizonte,
esperando ver la nube de polvo levantarse en la lejanía. El perturbador silencio del desierto de Sonora estaba a punto de romperse de forma irreversible, marcando el inicio de un operativo implacable que no dejaría el más mínimo margen para el error. El silencio del desierto sonorense es una ilusión engañosa. Bajo su aparente quietud, a menudo oculta el incesante flujo de secretos que transitan entre sus dunas abrasadoras. Para los estrategas y encargados del orden bajo el mando de Ignacio Pesqueira, la figura de autoridad que en ese momento sostenía las riendas políticas y de seguridad en la región, la simple observación a distancia de la agrupación liderada por Henry A. Crabb ya no era suficiente. Los reportes visuales confirmaban la presencia de un grupo anómalo, pero para armar un caso sólido ante lo que claramente se perfilaba como una intromisión a gran escala, necesitaban pruebas documentales. Evidencia tangible, fría e irrefutable, que desnudara la verdadera naturaleza de la incursión y destruyera la coartada de la supuesta expedición pacífica. Fue entonces cuando la red de informantes, operando en el más absoluto sigilo, logró un avance investigativo que cambiaría el rumbo de las pesquisas por completo. La intercepción de correos clandestinos. Agentes encubiertos, posicionados estratégicamente en las sombras de las rutas postales fronterizas y en los puntos de relevo informales, lograron confiscar una serie de misivas selladas. Estos documentos viajaban subrepticiamente entre California y ciertos contactos de alto perfil dentro del territorio mexicano. Lo que los investigadores encontraron en esos trozos de papel amarillento, al romper los lacres de cera en la privacidad de sus despachos, no era la correspondencia típica de colonos en busca de un nuevo hogar. Eran las piezas de un rompecabezas sumamente perturbador. En las salas de análisis, bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite, los peritos en inteligencia estatal comenzaron a desentrañar el contenido exacto de estas cartas, aplicando técnicas rudimentarias pero efectivas de decodificación y análisis de texto para extraer la verdad oculta. El análisis semántico y grafológico de los textos reveló un código implícito, una retórica oculta que distaba muchísimo de las inocentes intenciones agrícolas que Crabb pregonaba en los círculos públicos estadounidenses. Las palabras cuidadosamente elegidas por los remitentes hablaban de compromisos previamente adquiridos, de fuerzas de apoyo táctico y de un inminente posicionamiento estratégico en poblados clave. Los investigadores mexicanos, manteniendo una frialdad clínica que exigía su cargo, cruzaron estos datos con el reciente historial de inestabilidad y tensiones políticas que había azotado a Sonora apenas unos meses atrás. Al conectar los puntos, el panorama general se volvió escalofriantemente claro para las autoridades. La presencia de la agrupación de Crabb en la frontera no era una coincidencia geográfica, ni un capricho migratorio de mentes aventureras en busca de prosperidad. Los expedientes de inteligencia revelaron que se trataba del resultado de un acuerdo previo, una especie de invitación nacida en la oscuridad de las disputas internas del pasado, que ahora, bajo el nuevo clima de orden institucional, había mutado en un contrato sumamente peligroso para la soberanía de la región. Originalmente, ciertas facciones disidentes dentro del Estado habían extendido la mano al Grupo de California, buscando utilizar sus servicios especializados para inclinar la balanza del poder local a su favor. Sin embargo, en el volátil tablero de ajedrez de 1857, las alianzas políticas cambiaban con la velocidad de las tormentas de arena. Cuando Ignacio Pesqueira consolidó el control y restableció la autoridad oficial, la dinámica de poder sufrió un giro radical y definitivo, alterando por completo el estatus del grupo extranjero. Aquel acuerdo clandestino ya no tenía validez alguna para las nuevas autoridades en funciones. De hecho, representaba una amenaza crítica de primer nivel, un foco de inestabilidad extrema que debía ser extirpado de raíz antes de que lograra infiltrarse en el tejido social del Estado. Al leer las cartas interceptadas, los analistas comprendieron que Crabb ignoraba por completo este drástico cambio de paradigma. O, lo que resultaba aún más preocupante para la evaluación de su perfil psicológico, en su infinita arrogancia, había decidido ignorarlo deliberadamente.
Creía firmemente que su agrupación era lo suficientemente formidable, disciplinada e imponente como para imponer sus propias condiciones a su llegada, sin importar quién estuviera al mando en Sonora. La evidencia en papel demostraba que el forastero venía a cobrar una deuda extinta, dispuesto a adueñarse de lo que creía que le correspondía bajo sus propios términos. Con el móvil del sospechoso principal completamente al descubierto, el expediente del caso adquirió de inmediato un nivel de prioridad máxima en todas las esferas gubernamentales. Las instrucciones emitidas desde la cúpula de mando fueron tajantes, frías y calculadas. El hipotético protocolo de bienvenida o negociación quedaba oficialmente cancelado, dando paso a un estado de alerta roja silenciosa. No habría advertencias diplomáticas públicas, ni comités de recepción en la línea divisoria. La estrategia operativa de los investigadores se centró exclusivamente en la recolección continua de pruebas en tiempo real y en la contención milimétrica del riesgo. Se emitieron órdenes confidenciales, enviadas por jinetes veloces amparados en la oscuridad a cada puesto de control, a cada comisaría local y a cada vigía apostado a lo largo de la ruta proyectada desde el territorio de Arizona hacia el interior de Sonora. El mandato de las autoridades era absoluto e inquebrantable: mantener una vigilancia extrema, registrar cada anomalía, documentar el avance kilómetro a kilómetro, pero evitar bajo cualquier circunstancia un contacto prematuro. Un movimiento en falso, una reacción desmedida o una mirada demasiado escrutadora por parte de un guardia fronterizo podría alertar a los objetivos de que su coartada había sido completamente desmantelada. Esta fase de la investigación representa, desde una perspectiva táctica, una auténtica obra maestra de la contención psicológica. Los agentes desplegados en el terreno sabían perfectamente que se enfrentaban a un grupo compuesto por individuos operativos altamente organizados, equipados con recursos logísticos que superaban por mucho a los de una expedición civil ordinaria. Cualquier error de cálculo podría desencadenar el trágico incidente antes de tiempo, en zonas pobladas y en condiciones sumamente desfavorables para los cuerpos de seguridad locales. Por ello, la red de vigilancia se tejió con la delicadeza mortal de una telaraña invisible a lo largo del árido terreno. Se establecieron puntos de observación perfectamente camuflados en las cercanías de las escasas fuentes de agua natural, sabiendo que el implacable clima sonorense dictaría obligatoriamente la ruta exacta de la caravana. Cada pozo, cada cañón seco y cada sendero estrecho se convirtieron en cámaras de seguridad naturales, donde los ojos del Estado registraban el ritmo y la cadencia de la marcha de los intrusos. Los reportes nocturnos llegaban a los despachos con una puntualidad aterradora, engrosando el archivo de evidencias y solidificando el caso legal. Mientras el grupo de California avanzaba bajo las frías estrellas, completamente ajeno a la colosal trampa de inteligencia que se cerraba silenciosamente a su alrededor, los estrategas mexicanos afilaban sus planes definitivos. La maquinaria estaba en marcha, la frontera estaba a punto de ser cruzada, y el cerco investigativo estaba preparado para recibir a sus incautos visitantes. El momento exacto en que la caravana de Henry A. Crabb cruzó la línea imaginaria que separaba su territorio de la jurisdicción mexicana quedó registrado en las bitácoras de inteligencia con una precisión quirúrgica. No hubo fanfarrias, no hubo barreras físicas que derribar, solo el sonido sordo de las pesadas botas marchando sobre la tierra reseca y el crujir rítmico de las ruedas de las carretas logísticas. Para los forasteros, aquel paso fronterizo representaba el inicio triunfal de su empresa clandestina, la materialización de un plan concebido en la engañosa comodidad de la lejanía. Caminaban convencidos de que ingresaban a una extensión desprotegida, un vacío institucional donde sus propias reglas operativas serían la única ley imperante. Sin embargo, desde la gélida perspectiva de la investigación oficial, ese cruce no fue un triunfo invasor, sino la activación definitiva de un protocolo de contención a gran escala. Al poner un pie de manera furtiva en el territorio de Sonora, los intrusos habían abandonado su estatus de amenaza latente en los reportes para convertirse en los sujetos activos de un expediente criminal en pleno desarrollo. Lo que el líder de esta agrupación y sus lugartenientes ignoraban, con una ingenuidad casi clínica,
era que el vasto desierto que los rodeaba no estaba en absoluto vacío. Cada colina escarpada, cada aguaje escondido y cada sombra proyectada por los saguaros milenarios albergaba un sistema de vigilancia humano sincronizado. Los transeúntes extranjeros se movían bajo la falsa ilusión del aislamiento absoluto, mientras que, en realidad, estaban caminando directamente hacia el centro de un escenario táctico cuidadosamente iluminado para los analistas de la comandancia estatal. Los exploradores y rastreadores de Sonora, hombres de semblante inescrutable, curtidos por el sol implacable y poseedores de un conocimiento táctico insuperable del terreno, se desplegaron como espectros silenciosos en los flancos de la columna invasora. Mantenían una distancia de seguridad calculada, lo suficientemente cerca para evaluar con binoculares el estado físico, la moral y la dinámica psicológica de los objetivos, pero lo suficientemente lejos para evitar alterar su comportamiento natural. Esta técnica de seguimiento continuo permitió a las autoridades recabar datos periciales en tiempo real. Se documentó meticulosamente el número exacto de individuos que componían el contingente, el tipo específico de equipaje logístico que transportaban y, de manera crucial, la formación paramilitar que adoptaban al avanzar por las llanuras. Toda esta recopilación de evidencia visual confirmaba las sospechas iniciales extraídas de los documentos interceptados. La férrea estructura del grupo, su disciplina de marcha y sus rutinas de campamento contradecían de forma absoluta cualquier narrativa de una simple excursión civil o agrícola. Los reportes fluían de regreso hacia los centros de mando de Ignacio Pesqueira con la regularidad de un reloj. Los mensajeros, utilizando rutas alternas y senderos invisibles para los ojos foráneos, entregaban actualizaciones constantes que permitían a los estrategas actualizar el perfil de riesgo minuto a minuto. En las salas de análisis, los mapas tácticos se llenaban de marcadores que seguían la trayectoria exacta de la expedición forastera. Los analistas observaron, gracias a los partes informativos, que los sujetos racionaban el agua y los víveres con la estricta disciplina de un contingente operativo altamente entrenado, y que sus asentamientos nocturnos no eran meros sitios de descanso, sino perímetros fortificados, con guardias apostados en rotación constante para evitar intrusiones. Esta contundente evidencia conductual era oro puro para el expediente. Demostraba premeditación sistemática, organización táctica avanzada y una clara intención de operar al margen de las leyes y regulaciones locales. El cerco investigativo ordenado por la comandancia no buscaba interceptarlos de inmediato en la inmensidad del paisaje árido, donde una confrontación abierta y carente de control podría resultar caótica y tácticamente desfavorable. El objetivo de las autoridades era muchísimo más sofisticado y escalofriante: permitir que el grupo se internara profundamente en el corazón del territorio, alejándolos progresivamente de cualquier posible vía de escape hacia el norte o de cualquier punto de abastecimiento aliado. Querían que el desierto mismo comenzara a mermar sus reservas físicas y a agrietar sus defensas psicológicas, preparándolos para la ineludible fase final de la operación. Mientras los sujetos avanzaban ciegamente hacia el sur, convencidos de su propia genialidad estratégica, la maquinaria del Estado implementaba su siguiente contramedida: un sistema de alerta temprana y aislamiento poblacional. Plenamente conscientes del riesgo inminente que esta agrupación radical representaba para la integridad de las comunidades civiles, las autoridades sonorenses iniciaron una operación de evacuación silenciosa y metódica. Los poblados, las pequeñas rancherías y los asentamientos dispersos que se encontraban trazados en la ruta proyectada de la caravana recibieron de inmediato la orden confidencial de repliegue total. No hubo pánico generalizado, ni éxodos desordenados que pudieran levantar sospechas a la distancia. Las directrices de seguridad fueron ejecutadas con una eficiencia gélida. Las familias empacaron lo esencial. El ganado fue reubicado ágilmente en zonas de resguardo ocultas, y todos los suministros básicos que pudieran ser de utilidad estratégica para los intrusos fueron retirados por completo o resguardados bajo llave. Cuando la expedición de Crab llegaba finalmente a lo que en sus mapas clandestinos figuraba como puntos de abastecimiento garantizados,
o pequeñas comunidades prósperas, solo encontraban un silencio sepulcral y el soplido del viento entre las paredes de adobe vacías. Esta táctica de aislamiento geográfico y social resultó ser un golpe maestro en el intrincado tablero de ajedrez táctico. Negó por completo a los objetivos cualquier posibilidad de interacción social, de reabastecimiento, o en el peor de los escenarios contemplados por los analistas, la toma de rehenes que hubiera complicado el inminente despliegue de las fuerzas del orden. La desconexión cognitiva de Henry A. Crabbe alcanzó niveles críticos al intentar interpretar estos insólitos hallazgos en su camino. Su arraigado narcisismo y su fe ciega en la supuesta superioridad de su misión le impidieron leer correctamente el lenguaje de las escenas que encontraba. En lugar de procesar los pueblos fantasmas y las calles polvorientas abandonadas como una clarísima señal de advertencia, como la evidencia palpable de una evacuación estratégica diseñada para dejarle el terreno completamente estéril, lo interpretó como un inequívoco signo de debilidad y retirada sumisa por parte de la población y del Estado mexicano. Creyó que su sola presencia había bastado para infundir un terror paralizante y que el camino directo hacia su objetivo principal, el poblado de Caborca, estaba despejado por defecto. Esta interpretación defectuosa de la cruda realidad fue documentada en los análisis psicológicos de la comandancia como el definitivo punto de no retorno. Los sujetos no solo estaban marchando voluntariamente hacia una trampa geográfica ineludible, sino que, además, habían sido seducidos y envueltos por una falsa sensación de control total. Una ilusión que había sido meticulosamente alimentada por las invisibles tácticas de evasión de los investigadores locales. El aire se volvía cada vez más denso a medida que las botas de los forasteros se acercaban a la zona cero del operativo. El expediente estaba casi completo. Solo faltaba la última pieza de evidencia conductual para autorizar de una vez por todas la intervención directa. La red invisible ya estaba tensada, y la presa, envuelta en las profundidades de su propia arrogancia, acababa de pisar el centro exacto del objetivo, sellando el destino de su viaje sin regreso. El avance de la caravana foránea se acercaba inexorablemente a las inmediaciones de Caborca, el epicentro geográfico que los estrategas habían designado como la zona de contención definitiva. El cerco de vigilancia invisible había cumplido su propósito inicial: documentar la intrusión y agotar físicamente a los sujetos bajo el castigo implacable del clima sonorense. Sin embargo, en los rígidos protocolos de la investigación oficial, faltaba un elemento procesal de vital importancia. Para legitimar cualquier acción de respuesta a gran escala y blindar el expediente ante cualquier escrutinio diplomático que pudiera surgir en el futuro, las autoridades necesitaban establecer un contacto formal. No se trataba de una invitación amistosa al diálogo, ni mucho menos de una negociación nacida del temor. Era, desde la óptica de la inteligencia táctica, una prueba de estrés psicológico a la inversa, un cebo diseñado meticulosamente para obligar al líder de la agrupación a revelar, por escrito y sin intermediarios, la verdadera naturaleza hostil de su expedición en suelo mexicano. Por órdenes directas de la cúpula de mando regional, un emisario oficial fue despachado hacia el campamento temporal de los intrusos. Llevaba consigo un documento redactado con la más absoluta frialdad institucional, un texto desprovisto de emociones, pero cargado de graves implicaciones legales. El contenido era un ultimátum claro y directo. Se les informaba que su presencia irregular había sido detectada desde el primer instante, que sus movimientos tácticos estaban plenamente documentados en los archivos de seguridad del Estado y que se les exigía deponer inmediatamente su avance, ordenándoles retirarse por la misma ruta que habían tomado. El mensajero elegido para esta tarea no era un simple correo de a caballo, sino un agente encubierto altamente entrenado para observar las reacciones inmediatas, evaluar la disposición del perímetro de los visitantes y medir el estado de alerta de los vigías extranjeros. Al entregar el pliego, el agente registró en su memoria cada detalle del entorno adverso. La tensión visible en los músculos de los guardias, la distribución estratégica del equipaje logístico y, sobre todo, el lenguaje corporal altanero de Henry A. Crabbe al recibir la misiva oficial. La respuesta de Crabbe no se hizo esperar,
y representó exactamente el error de cálculo masivo que los perfiladores de Sonora habían anticipado con escalofriante precisión. En lugar de reconocer la tremenda gravedad de su situación legal o percibir la inmensa red de vigilancia que ya lo rodeaba por los cuatro costados, el líder extranjero tomó la pluma y selló, con su propia caligrafía, su destino procesal. Redactó una contestación que destilaba una arrogancia desmedida. Un documento que, al llegar a las manos de los investigadores mexicanos horas más tarde, fue clasificado de inmediato como la pieza central de la evidencia incriminatoria. En sus breves pero contundentes líneas, Crabb no solo rechazaba el ultimátum de las autoridades, sino que adoptaba una postura abiertamente desafiante, amenazando con provocar severas consecuencias estructurales si las fuerzas locales intentaban interferir en su camino hacia Caborca. Aseguraba, con una ceguera táctica que resultaba casi incomprensible para los analistas, que contaba con los recursos, la disciplina y la determinación inquebrantable para aplastar cualquier intento de contención, evidenciando una desconexión total con la realidad operativa del terreno hostil en el que ya se encontraba profundamente inmerso. En las resguardadas salas de análisis de la comandancia, a la luz parpadeante de las lámparas de queroseno, los especialistas desmenuzaron cada palabra, cada giro gramatical y cada afirmación de la carta de respuesta. El dictamen de la evaluación psicológica fue unánime e irrefutable. El sujeto presentaba un complejo de superioridad patológico, combinado con un nivel de ignorancia contextual que rayaba en lo suicida. El análisis semántico de sus veladas amenazas confirmó, más allá de toda duda razonable, que la expedición nunca tuvo intenciones de integración pacífica ni propósitos de desarrollo comercial. El documento demostraba premeditación y una hostilidad activa, proporcionando a las autoridades sonorenses la justificación legal, moral y táctica perfecta para escalar el nivel de respuesta al máximo grado permitido por sus protocolos de seguridad nacional. Crabb, en su afán desesperado por mostrarse imponente e intocable, había redactado, filmado y entregado voluntariamente su propia confesión de culpabilidad. Había validado, letra por letra, todas las hipótesis de riesgo que la inteligencia mexicana había formulado desde que los primeros rumores surgieron en los oscuros callejones de San Francisco. Aquel papel amarillento, manchado de tinta y soberbia, era la llave maestra que abría la pesada puerta a la fase final del operativo de encapsulamiento. Con la evidencia irrefutable asegurada bajo llave en los archivos confidenciales del Estado, la dinámica del cerco cambió drásticamente en cuestión de horas. Las órdenes emitidas por Ignacio Pesqueira y sus generales pasaron de la vigilancia pasiva y el reporte a distancia a la preparación activa y agresiva del terreno para el aislamiento definitivo. Los altos mandos sabían, respaldados por el perfil psicológico recién actualizado, que un líder con el carácter volátil de Crabb, al sentirse desafiado por las autoridades locales, aceleraría su marcha impulsivamente, empujando a sus propios hombres al límite absoluto de sus capacidades físicas con tal de demostrar una dominancia territorial ilusoria. Y eso era exactamente lo que la estrategia de contención necesitaba. Caborca, con su imponente arquitectura de adobe grueso y su histórica iglesia que se alzaba en el centro como una auténtica fortaleza natural, fue designada en los mapas tácticos como el embudo perfecto. Los estrategas de seguridad comenzaron a modificar el entorno urbano, bloqueando rutas secundarias de manera sutil pero efectiva, y asegurando que la única vía de acceso viable para los forasteros condujera directamente hacia el corazón del poblado. Una zona específica donde la ventaja topográfica, logística y visual pertenecería absoluta y exclusivamente a los defensores del orden. Mientras la maquinaria estatal preparaba el escenario, los reportes constantes de los vigías infiltrados en la inmensidad del desierto indicaban que el clima interno de la caravana invasora comenzaba a fracturarse de manera silenciosa, pero sumamente constante. Aunque la rigurosa disciplina paramilitar se mantenía visible en la superficie, el intenso calor abrasador, la falta aguda de suministros frescos causada por la evacuación previa de las rancherías aledañas y la creciente, casi asfixiante paranoia de sentirse perpetuamente observados desde las colinas, empezaban a cobrar una factura carísima en el estado físico y mental de los elementos de menor rango.
La arrogancia desmedida de su líder no lograba hidratar los cuerpos exhaustos, ni calmar los nervios crispados de quienes marchaban a ciegas hacia un destino cada vez más incierto. A través de las lentes de los binoculares, los agentes mexicanos captaban los signos innegables de una profunda fatiga operativa. Pasos pesados y arrastrados, miradas perdidas en el vacío del horizonte, discusiones acaloradas en los perímetros de descanso y un tiempo de reacción cada vez más lento y torpe en los rutinarios relevos de guardia nocturna. El contingente foráneo se estaba erosionando desde adentro, corroyéndose lentamente con cada kilómetro de arena que los acercaba a la colosal trampa de ingeniería urbana que los aguardaba en silencio. El frío intercambio de misivas había marcado el punto de no retorno indiscutible en la línea del tiempo del expediente. La inteligencia mexicana había logrado su complejo objetivo secundario con una maestría perturbadora: enfurecer y cegar por completo al objetivo principal, obligándolo a actuar con una impulsividad desastrosa y a abandonar cualquier rastro de precaución analítica. La red defensiva de Sonora estaba completamente tensada y lista para cerrarse. Cada comandante de sector conocía su posición exacta en la cuadrícula del poblado. Cada línea de visión estaba fríamente calculada desde los tejados y cada punto de presión había sido calibrado al milímetro para maximizar el control perimetral sobre los intrusos una vez que cruzaran el límite urbano de Caborca. El sombrío escenario estaba minuciosamente preparado para ejecutar un cierre de vías sin precedentes en la historia de la región. La paciencia glacial de los investigadores, rastreadores y estrategas estaba a escasas horas de rendir su fruto más implacable, dando paso a una demostración de soberanía, inteligencia y control táctico que dejaría una cicatriz profunda e imborrable en los anales de los casos cerrados. Para los investigadores y estrategas bajo el mando sonorense, el arribo de la caravana foránea a las inmediaciones de Caborca marcó el inicio de la fase más crítica y gélida de todo el operativo. El sol caía a plomo sobre las llanuras polvorientas cuando el contingente liderado por Henry A. Crabb finalmente divisó la silueta del poblado en el horizonte. Exhaustos, sedientos y empujados por la ceguera de su propia arrogancia, los intrusos aceleraron el paso, creyendo que aquel conjunto de edificaciones representaba su ansiado trofeo, un oasis de descanso y abastecimiento que estaba listo para ser reclamado. Lo que sus mentes, nubladas por la fatiga y el narcisismo, no lograron procesar fue la inquietante quietud que envolvía las calles de tierra. Caborca no era un premio aguardando a los conquistadores. Era en realidad una intrincada red arquitectónica diseñada milimétricamente para convertirse en una prisión sin barrotes, una trampa de contención urbana preparada pacientemente por las autoridades mexicanas. El diseño urbano de Caborca ofrecía características topográficas y estructurales que los perfiladores de seguridad habían evaluado con profunda minuciosidad. En el centro de este tablero de ajedrez se alzaba el templo principal, una imponente edificación con muros de adobe extraordinariamente gruesos, flanqueada por una plaza abierta y callejuelas estrechas que funcionaban como un embudo natural. Los estrategas sabían que cualquier grupo de incursión, al verse rodeado por un entorno desconocido y presuntamente hostil, buscaría instintivamente el punto de mayor ventaja estructural para establecer su base de operaciones. Anticipando este comportamiento básico de supervivencia táctica, las fuerzas del orden permitieron que el grupo de Crabb avanzara sin resistencia aparente hasta el mismo corazón del poblado. Le cedieron el espejismo del control. Los forasteros, cayendo redonditos en el engaño psicológico, ocuparon rápidamente las edificaciones centrales, convencidos de que habían tomado la posición de poder definitivo en la región. Fue en ese instante preciso, cuando el último de los elementos de la caravana cruzó el umbral de la plaza principal y descargó su pesado equipamiento logístico, que la ilusión de victoria se desmoronó con un sonido ensordecedor, aunque invisible. Por órdenes directas y coordinadas desde las sombras, el cerco táctico de las autoridades sonorenses se cerró de golpe. No hubo advertencias vocales ni estridencias innecesarias. Simplemente, las vías de salida que minutos antes parecían despejadas fueron selladas de manera quirúrgica y simultánea. Desde los tejados circundantes,
desde las ventanas de las casas vecinas que habían sido discretamente fortificadas, y desde cada punto ciego que ofrecía el terreno, la mirada fría del Estado mexicano se posó sobre los intrusos. Habían entrado caminando por su propio pie, directamente al interior de una zona de exclusión de la cual, bajo ninguna circunstancia, se les permitiría salir. La ejecución de la maniobra de aislamiento fue una cátedra de disciplina operativa y control territorial. El primer objetivo primordial de los comandantes mexicanos no fue buscar la confrontación directa, sino implementar una estrategia de asfixia logística y ambiental. En el implacable clima del desierto, el control de los recursos básicos es sinónimo del control absoluto del tiempo, y las autoridades locales tenían el reloj completamente a su favor. Cuadrillas especializadas, operando en completo sigilo en los perímetros exteriores, procedieron a asegurar y bloquear de inmediato todas las fuentes de agua dulce que abastecían el centro del poblado. Las acequias fueron desviadas y los pozos estratégicos quedaron bajo estricta vigilancia oficial. En cuestión de horas, el contingente extranjero, que ya venía arrastrando un severo desgaste físico por su temeraria marcha a través de las áridas llanuras, se encontró repentinamente sin el acceso a la hidratación vital. El corte definitivo del suministro hídrico fue seguido por la clausura total de sus canales de comunicación. Los investigadores sabían que el aislamiento psicológico es tan devastador como el confinamiento físico. Si los sujetos lograban enviar emisarios para solicitar refuerzos a sus contactos en la frontera o más allá, el expediente podría complicarse y el riesgo extenderse peligrosamente. Por lo tanto, se estableció un perímetro de contención hermético, una barrera invisible pero absolutamente infranqueable. Cualquier intento del grupo invasor por despachar correos o exploradores para evaluar la situación exterior fue neutralizado al instante mediante maniobras de disuasión precisas y contundentes, obligándolos a retroceder de nuevo hacia el interior de las robustas estructuras de adobe. Crab y sus hombres quedaron sumidos en un vacío informativo abismal. No sabían a qué se enfrentaban, ignoraban el número real de los efectivos que los rodeaban y carecían por completo de vías para coordinar una eventual extracción. Desde las posiciones de observación estratégicamente elevadas, los agentes de inteligencia mexicanos documentaban la vertiginosa metamorfosis en el comportamiento de los objetivos. A través de rudimentarios pero sumamente efectivos catalejos y visores, los analistas registraban cómo la postura arrogante y marcial que había caracterizado a la caravana durante su trayecto se resquebrajaba rápidamente bajo el peso aplastante de la realidad. El patio central de las edificaciones ocupadas, que inicialmente pretendía ser un centro de mando imponente, se transformó en un espacio de confinamiento ruidoso y desarticulado. Los reportes redactados en tiempo real describían discusiones febriles entre los líderes del contingente, movimientos erráticos a plena luz del día y una clara pérdida de la cadena de mando. El líder, que apenas días antes había firmado con desdén aquel ultimátum desafiante, ahora se paseaba acorralado, descubriendo con tremenda amargura que su autoproclamada genialidad táctica lo había conducido directo al fondo de un pozo sin salida. La asimetría de la situación era tan reveladora como fascinante para los estrategas que evaluaban el comportamiento humano bajo presión extrema. Por un lado se encontraba un grupo de individuos consumidos por la paranoia ascendente, el calor abrasador, la sed devoradora y la incipiente certeza de su inminente colapso. Por el otro, el anillo de contención operaba con una sincronía metódica, silenciosa y totalmente carente de prisa. Los defensores del territorio no necesitaban apresurar el desenlace. Su táctica consistía sencillamente en dejar que la fricción interna y las privaciones hicieran el trabajo pesado. Esta paciencia institucional es una característica distintiva de las investigaciones y contenciones más implacables. No se responde a la desesperación del infractor, sino que se impone el ritmo dictado por la autoridad. Cada hora que transcurría bajo el sol calcinante restaba voluntad a los ocupantes y sumaba solidez al expediente oficial. La trampa urbana de Caborca demostró ser un mecanismo de neutralización impecable que superó todas las proyecciones. El entorno hostil, hábilmente manipulado por la maestría estratégica de los encargados del orden, había despojado a los forasteros de todas sus supuestas ventajas.
reduciendo su gran expedición a una agónica lucha por sobrevivir a las siguientes horas. Los altos muros, que ellos mismos habían elegido equivocadamente como escudos protectores, se habían transmutado en las frías paredes de una celda compartida. El denso silencio que precedió al inminente cierre de este dramático capítulo resonaba en las calles polvorientas, no como un presagio de calma, sino como la respiración sostenida de un sistema de seguridad que estaba a escasos centímetros de dictar su resolución. El escenario estaba dominado, la red afianzada, y la tensión rozaba su límite máximo. Solo restaba observar cómo la estructura de los intrusos colapsaba de manera irreversible bajo el peso monumental de su trágico error de cálculo. Desde las posiciones elevadas y los puntos de vigilancia camuflados en la periferia de Caborca, los elementos de seguridad sonorenses mantenían una guardia inquebrantable, operando bajo un silencio que helaba la sangre a pesar del calor extremo. El sol implacable del desierto no era solo un fenómeno meteorológico. Se había convertido en el principal interrogador en este complejo operativo de asedio. A través de rudimentarias miras y catalejos de bronce, los analistas tácticos y los comandantes documentaban con una frialdad clínica el deterioro acelerado de los sujetos confinados. El grueso expediente del caso, que en sus primeras fojas se llenaba con descripciones de una formación paramilitar arrogante, estructurada y disciplinada, ahora acumulaba reportes diarios de un desmoronamiento psicológico absoluto. Las robustas edificaciones de adobe que Henry A. Crabb había visualizado en su delirio de grandeza como un inexpugnable centro de mando y operaciones, se transmutaban minuto a minuto en una sofocante cámara de privación sensorial y física. El aire vibraba distorsionado por las altas temperaturas, y en el interior de ese horno urbano de contención, la resistencia mental de los forasteros comenzó a evaporarse por completo. El análisis de la conducta de los objetivos bajo presión extrema arrojó datos fascinantes y profundamente perturbadores para los estrategas de la inteligencia mexicana. La negación absoluta del acceso a las fuentes hídricas estaba rindiendo frutos con una velocidad asombrosa, validando las proyecciones más optimistas de los perfiles trazados. Los vigías, apostados en los tejados y ocultos tras las celosías de las viviendas aledañas, reportaban que las patrullas internas del grupo invasor, antes caracterizadas por su marcha marcial y su alerta constante, ahora se arrastraban por los patios interiores con movimientos erráticos, letárgicos y torpes. La grave escasez de agua dulce y de suministros básicos, sumada al aislamiento total de cualquier línea de comunicación con el exterior, fracturó de manera irreversible la cohesión del contingente. Los investigadores registraron mediante observación directa múltiples episodios de confrontación entre los rangos inferiores y sus superiores de campo. La estricta disciplina táctica de la que tanto alardeaban se disolvió rápidamente en un mar de murmullos desesperados, insubordinación y miradas inyectadas de paranoia pura. Henry A. Crabb, el líder cuya evaluación psicológica previa destacaba un narcisismo inquebrantable y un complejo de superioridad patológico, fue observado caminando en círculos dentro de los límites del recinto, perdiendo gradualmente la razón y el control sobre sus subordinados. Su lenguaje corporal ya no proyectaba la autoridad inquebrantable del supuesto pionero y colonizador, sino el pánico contenido y agobiante de un individuo que finalmente, bajo el peso aplastante de las circunstancias, comprende la magnitud catastrófica de su error táctico. Un factor determinante en esta fase crítica de la contención fue la profunda ignorancia de los invasores respecto a la topografía, el microclima y el entorno hostil sonorense. Para los defensores del orden territorial, el implacable ecosistema operaba como un agente encubierto adicional, un aliado invisible e implacable dentro de sus propias filas. Los reportes periciales detallaban cómo los forasteros vestían ropajes pesados y cargaban un equipamiento logístico diseñado para latitudes completamente distintas. Cada onza de peso extra, cada capa de tela inapropiada y cada movimiento bajo el sol del mediodía aceleraba su colapso metabólico irreversible. En marcado contraste, las fuerzas de seguridad locales, mimetizadas a la perfección con el entorno que conocían desde su nacimiento, administraban sus recursos con una eficiencia envidiable.
rotaban sus turnos de vigilancia bajo la sombra fresca de las edificaciones aledañas. Mantenían una hidratación calculada y sostenían un ritmo cardíaco bajo, conservando la energía para el instante decisivo. La temperatura dentro de los gruesos muros del templo ocupado por los infractores se elevaba de manera drástica durante las horas centrales del día, atrapando el calor sin ventilación adecuada y convirtiendo el falso refugio en un auténtico suplicio terrenal. Esta asimetría insalvable en la adaptabilidad ambiental garantizaba a los comandantes mexicanos que la severa fricción operativa destruiría al contingente foráneo desde adentro, eliminando la necesidad de arriesgar innecesariamente a los elementos oficiales en una intervención directa o precipitada. A medida que las tensas horas se transformaban en días de agónica espera, la desesperación primaria empujó a la agrupación extranjera a buscar vías de escape, ignorando cualquier rastro de análisis racional. Las bitácoras tácticas de los comandantes sonorenses detallan con precisión varios intentos nocturnos y diurnos de ruptura del perímetro. Sin embargo, la cúpula de contención había anticipado cada uno de estos movimientos impulsivos gracias a la evaluación previa de los sujetos. Cuando los infractores intentaban abandonar furtivamente las estructuras centrales para alcanzar algún pozo cercano, o cuando buscaban desesperadamente una brecha en la férrea línea de vigilancia para enviar exploradores, se topaban de manera invariable con un muro impenetrable de respuesta táctica. Las fuerzas sonorenses aplicaban maniobras de supresión sumamente precisas y coordinadas, utilizando el entorno a su favor para disuadir y obligar a los sujetos a replegarse de inmediato hacia las profundidades de su encierro. No se trataba de un intercambio desordenado ni de un caos descontrolado, sino de una contramedida fría, estricta y dolorosamente metódica dictada desde las más altas esferas del mando estatal. Cada intento fallido de romper el cerco institucional funcionaba como un golpe psicológico demoledor a la ya fragmentada moral del grupo invasor. Con cada repliegue forzoso hacia la oscuridad y el polvo de las habitaciones, la esperanza de supervivencia de los forasteros se reducía a cenizas, validando paso a paso la magistral estrategia de desgaste implementada por la comandancia. El mensaje transmitido a través de estas acciones de contención era gélido, contundente e inequívoco para los sitiados. No hay ninguna salida disponible. No existe margen para la negociación diplomática y solo queda aguardar el peso aplastante de la ley y del territorio que se está cerrando inexorablemente sobre ustedes. Desde las trincheras invisibles y los puestos de mando improvisados en las cercanías seguras, la red de investigadores y estrategas de Sonora observaba el inicio del último acto de esta dramática y tensa puesta en escena. Los analistas periciales confirmaron en sus últimos reportes de evaluación que el umbral de tolerancia física, cognitiva y psicológica de los objetivos primarios había sido rebasado por completo. La compleja maquinaria organizativa de la caravana foránea estaba completamente destrozada. Crab, aislado y sumergido en las ruinas de su propio engaño de superioridad, ya no tenía bajo su mando a operativos en plenas facultades, sino a un grupo de individuos totalmente quebrados por el castigo del entorno y la brillantez estratégica de sus adversarios. El terreno de evidencia estaba perfectamente preparado y consolidado para la resolución definitiva del expediente. La frialdad calculadora de los altos mandos mexicanos se mantenía intacta, imperturbable, esperando con la paciencia de un depredador experimentado el momento exacto en que la bandera del sometimiento total o el colapso fisiológico pusiera el punto final a la absurda resistencia. El desenlace ineludible se asomaba ya en el horizonte ardiente y polvoriento de Caborca, listo para dictar su implacable veredicto institucional ante los ojos de la historia. El reloj implacable del desierto finalmente dictó su resolución. Dentro de los gruesos muros de adobe que alguna vez Henry A. Crab consideró ilusamente su fortaleza inexpugnable, la cruda realidad había triturado cualquier vestigio de resistencia física y mental. Las bitácoras operativas de los comandantes sonorenses, redactadas con la precisión gélida de quienes dominan el arte de la paciencia táctica, señalaron el momento exacto en que la soberbia del contingente extranjero colapsó irremediablemente sobre sí misma.
Sin acceso a fuentes hídricas, sin vías de escape ni líneas de comunicación, y envueltos en una densa neblina de paranoia asfixiante, el líder de la incursión y sus hombres alcanzaron el límite biológico absoluto de la supervivencia humana. La brillantez táctica que presumían en sus correos clandestinos interceptados se había reducido a un instinto primario, a una necesidad agónica e instintiva por respirar un solo día más bajo el sol calcinante. Desde las azoteas y los puntos de vigilancia estratégicamente posicionados alrededor de la plaza principal de Caborca, los elementos de seguridad mexicanos observaron el inconfundible cese de hostilidades. Las pesadas puertas de madera de la edificación central, que habían permanecido herméticamente cerradas como un escudo completamente inútil frente a la presión del entorno, comenzaron a ceder lentamente, emitiendo un crujido lúgubre que resonó como un eco fantasmal en el profundo silencio del poblado. Era el inconfundible sonido acústico de la capitulación total, el prólogo oscuro e indiscutible de un desenlace que la inteligencia estatal había proyectado desde la primera fase de la investigación. La escena que se desarrolló a continuación en la planicie polvorienta de la plaza quedó grabada en los archivos de confidencialidad como una auténtica lección magistral de control territorial y contención psicológica. Los forasteros, despojados absolutamente de su arrogancia inicial y consumidos por un cuadro de deshidratación severa, emergieron de su encierro arrastrando los pies pesadamente, con las manos vacías y la mirada perdida, clavada fijamente en la tierra reseca. Entregaron su voluntad fragmentada a las mismas autoridades que, apenas unas semanas antes, habían subestimado con un narcisismo que ahora rayaba en lo patológico. Los comandantes y estrategas de Sonora no recibieron a los infractores con alardes de triunfo, ni permitieron celebraciones desordenadas entre sus filas. El protocolo oficial exigía mantener una disciplina de hierro y una postura inquebrantable. Avanzaron hacia los sujetos de interés con la frialdad puramente burocrática de quien simplemente acude a la escena para cerrar de una vez por todas un expediente largamente documentado. Se estableció un cordón de seguridad inmediato, silencioso y totalmente hermético alrededor de los invasores. Cada individuo fue despojado de manera sistemática de su equipamiento operativo, sus herramientas de incursión y cualquier elemento físico que representara un riesgo latente, convirtiendo todo su arsenal en mera evidencia material, debidamente clasificada y apilada bajo el inclemente sol del mediodía sonorense. Mientras los peritos e investigadores tomaban el control absoluto y riguroso de la escena primaria, documentando las condiciones insalubres del refugio y asegurando los mapas tácticos que los extranjeros llevaban escondidos entre sus ropajes sucios, en las altas esferas del mando militar y civil de Sonora se llevaba a cabo una deliberación de carácter sumamente crítico. La cúpula de seguridad, alineada bajo las directrices de Ignacio Pesqueira, se enfrentaba a una encrucijada determinante que definiría el futuro de la frontera norte de manera irreversible. Tenían bajo su custodia total a un grupo paramilitar organizado que había ingresado al país de forma clandestina, que había desafiado abiertamente la soberanía nacional y que había intentado alterar el orden de la región mediante una operación encubierta. El análisis de riesgo sobre la mesa era claro y escalofriante. Devolver a estos hombres a su lugar de origen o aplicarles un correctivo burocrático de menor grado enviaría un mensaje de extrema debilidad institucional, sentando un precedente sumamente peligroso para la estabilidad del Estado. En el intrincado, volátil y oscuro tablero de la geopolítica regional de 1857, mostrar cualquier ápice de indulgencia ante una intrusión planificada de esta tremenda magnitud equivalía, a los ojos de los analistas, a extender una invitación formal y abierta para futuras expediciones ilícitas. Expediciones que inevitablemente pondrían en riesgo crítico la supervivencia de las comunidades sonorenses. La conclusión a la que llegaron los altos mandos fue unánime, contundente y completamente desprovista de cualquier miramiento ético o emocional. La compleja situación de seguridad nacional exigía una resolución drástica e inmediata, un acto de autoridad absoluta que sirviera como un muro de contención definitivo contra la ambición extranjera. La directriz suprema que descendió por la estricta cadena de mando no admitía titubeos ni interpretaciones. El suceso que estaba a punto de ocurrir en la explanada central de Caborca debía ser ejecutado con precisión quirúrgica,
asegurando que la neutralización total de la amenaza quedara sellada para siempre en los registros. No se emplearon vocabularios adornados ni largas lecturas de derechos en los despachos improvisados de la comandancia. Se trataba simplemente de procesar el asunto de forma sumaria y concluyente, aplicando el peso íntegro e ineludible de la jurisdicción local sobre aquellos que habían cruzado de manera deliberada la línea del no retorno. En la quietud paralizante de la plaza, bajo la mirada escrutadora y desapasionada de los elementos de seguridad, los sujetos confinados fueron alineados y notificados del cierre de su expediente. Henry A. Crabb, el hombre cuyo perfil psicológico lo había pintado como un intocable, tuvo que sostener la mirada fría e inescrutable de la autoridad mexicana. Comprendió al fin, en un destello de profunda y agónica lucidez, que el ecosistema implacable de México y sus defensores no negocian con intrusos. Lo que ocurrió a continuación en ese rincón de la historia fue el desenlace ineludible de una cadena de errores tácticos cometidos exclusivamente por la soberbia de los visitantes. La maquinaria del Estado se encargó del asunto con una eficiencia mecánica que dejó una cicatriz indeleble en la crónica investigativa de la época. Fue un proceso de contención y neutralización sumaria, rápido y terminante, dictado únicamente por la necesidad imperiosa de extirpar el peligro del territorio. El cese definitivo de las operaciones del grupo californiano no dejó margen para apelaciones burocráticas, súplicas o intervenciones diplomáticas de última hora. En cuestión de breves instantes, el clamor de la expedición se apagó por completo, siendo reemplazado únicamente por el soplido árido del viento barriendo el polvo espeso sobre las figuras ya inertes en el suelo de la zona cero. Aquel trágico incidente, visto a través de la óptica meticulosa de los investigadores, fue la culminación estratégica de una defensa inquebrantable. Los peritos encargados de la recopilación probatoria caminaron con gélida tranquilidad entre los restos del fallido operativo, anotando en sus bitácoras de cuero crudo las observaciones finales para el archivo oficial de la investigación. Garantizaron celosamente que cada pieza de evidencia fuera resguardada para justificar la severidad extrema de la medida. La pesada atmósfera en Caborca recuperó paulatinamente su densa tranquilidad, pero el ambiente había quedado impregnado con un mensaje aterrador y contundente. El viaje sin regreso de la agrupación de Crabb había concluido de la forma más rotunda posible, dejando claro que el desierto sonorense es una inmensa tumba abierta para quienes cometen la osadía de subestimar el letal sistema de seguridad que vigila desde las sombras. El polvo que se levantó durante la resolución de aquel trágico incidente en Caborca tardó horas interminables en asentarse, devolviendo al poblado sonorense un silencio profundo y perturbador. Para los investigadores que orquestaron este cerco implacable, el trabajo estaba lejos de concluir. La neutralización de la amenaza marcaba el comienzo de la fase documental del caso. Los mandos sabían que el eco de lo ocurrido traspasaría las áridas fronteras y llegaría hasta los altos despachos. El escenario debía ser procesado con una pulcritud clínica. Cuadrillas de peritos, hombres acostumbrados a lidiar con los secretos del norte, ingresaron a la zona cero con libretas de cuero y miradas inescrutables. Su misión era recolectar, catalogar y resguardar cada fragmento de evidencia material que justificara, ante el inminente escrutinio internacional, la severidad de la medida adoptada. Bajo la luz declinante de un sol implacable, los agentes investigadores comenzaron a desmantelar sistemáticamente el fallido campamento de los forasteros. Lo que encontraron en el interior asfixiante de las edificaciones de adobe confirmó letra por letra las hipótesis de inteligencia planteadas semanas atrás. Entre las pertenencias esparcidas no se hallaron escrituras de propiedad, catálogos de semillas o herramientas que avalaran su supuesta intención de colonización pacífica. En su lugar, los peritos extrajeron de los arcones un inventario netamente operativo, suministros tácticos contados milimétricamente, planos topográficos con marcas sobre las rutas de agua y diarios personales que revelaban una disciplina insólita. El hallazgo documental más contundente fue la recuperación íntegra de los archivos personales de Henry A. Crabb. Sus notas manuscritas, manchadas irreversiblemente por la tierra y la desesperación de sus últimas horas, desnudaban por completo la arrogancia letal
y la severa analítica que lo condujeron a su trágico final. Estas hojas de papel, fríamente foliadas y selladas, se convirtieron en el blindaje jurídico inquebrantable del Estado mexicano. Cuando la perturbadora noticia del viaje sin regreso cruzó la línea divisoria y alcanzó a la clase política estadounidense, la reacción inicial fue de una arrogante incredulidad seguida por un furor diplomático ensordecedor. Los diarios sensacionalistas comenzaron a imprimir columnas incendiarias, clamando por represalias severas ante lo que ellos, desde su absoluta ignorancia contextual, calificaban como un exceso incomprensible. Las tensiones geopolíticas alcanzaron un punto de ebullición crítico y las notas formales de protesta llovieron sobre los escritorios de Relaciones Exteriores. Se exigía la rendición de cuentas por el procesamiento fulminante de sus ciudadanos. Fue en ese instante de crisis institucional cuando el colosal trabajo de los investigadores sonorenses demostró su verdadero y demoledor valor histórico. Las autoridades de seguridad no respondieron con retórica defensiva ni con disculpas vacías. Respondieron con el peso aplastante e irrefutable de la evidencia pura y dura, meticulosamente recopilada en la escena de los hechos. Ignacio Pesqueira y su cúpula de inteligencia ordenaron la desclasificación parcial del voluminoso expediente Caborca. Enviaron a las tensas mesas de negociación diplomática copias exactas y certificadas de las cartas clandestinas interceptadas, los detallados reportes de vigilancia continua que documentaban el comportamiento paramilitar del contingente foráneo, y el infame ultimátum firmado de puño y letra por el propio líder invasor, amenazando descaradamente la soberanía territorial. El dossier era una auténtica obra maestra de la inteligencia analítica moderna. Demostraba, sin sombra de duda razonable, que los sujetos implicados no eran civiles inocentes, sino operadores hostiles profundamente involucrados en una conspiración estructurada para desestabilizar la región fronteriza. Al exponer de manera tan cruda y documentada la intencionalidad premeditada de la incursión y el peligro inminente que representaba, el sólido muro probatorio construido pacientemente por México silenció de forma progresiva los ruidosos tambores de conflicto al otro lado de la frontera. Las enérgicas reclamaciones extranjeras se desmoronaron al chocar de frente contra la innegable realidad de los hechos. El análisis táctico post-mortem del caso se integró de manera casi inmediata a los manuales de procedimientos e inteligencia del norte de México, convirtiéndose en un estudio de caso de referencia sobre la psicología del invasor y la importancia vital de la vigilancia pasiva prolongada. Los perfiladores y estrategas aprendieron una lección valiosa, que la soberbia desmedida del infractor es siempre su punto más vulnerable, un talón de Aquiles conductual, que si es manipulado adecuadamente mediante el estricto aislamiento geográfico, puede llevar a la desarticulación completa de una amenaza externa sin arriesgar recursos operativos propios de manera precipitada. Caborca dejó de ser un poblado remoto en la inmensidad del desierto para transformarse en un símbolo imponente e indeleble de firmeza y soberanía. Se erigió como la fortaleza histórica donde la inteligencia metódica y la paciencia gélida triunfaron rotundamente sobre la impulsividad irracional. El majestuoso desierto de Sonora fue ratificado contundentemente como el letal guardián invisible del vasto territorio nacional, un ecosistema inclemente que castiga sin piedad a quienes ignoran sus reglas milenarias. Con las graves tensiones estabilizadas y la amenaza de intromisión extirpada de raíz, los peritos en criminalística cerraron de forma definitiva los pesados folios del expediente de 1857. Las bitácoras operativas de campo, los exhaustivos perfiles psicológicos, los mapas incautados y los reportes de vigilancia fueron atados firmemente con gruesos cordeles de cáñamo, sellados con lacre y enviados a los estantes más oscuros de los archivos gubernamentales. Desde las altas esferas se ordenó guardar un profundo silencio institucional sobre los detalles operativos más crudos de la resolución final. Esta decisión se tomó por el entendimiento clínico de que el misterio y el rumor no confirmado son a menudo herramientas de disuasión psicológica sumamente efectivas. La perturbadora narrativa de lo que realmente sucedió en aquellas calles asfixiantes se convirtió en una advertencia susurrada en las frías noches de los cruces fronterizos.
Mutó en un recordatorio perenne y profundamente aterrador para cualquier forastero ingenuo que albergara la oscura tentación de repetir el trágico error de juicio de la caravana foránea. La noche volvió a caer pesadamente sobre el antiguo poblado, cubriendo con su manto negro los vestigios imperceptibles de aquel evento histórico que conmocionó al país entero. Hasta el día de hoy, si te detienes a escuchar el aullido del viento que azota las viejas estructuras de adobe, todavía puedes percibir el eco lejano de la desesperación absoluta. El suspiro ahogado de un grupo de altaneros que creyó poder caminar impunemente por encima de las sombras mexicanas y terminó siendo brutal y silenciosamente devorado por ellas. Las autoridades de inteligencia demostraron que la observación meticulosa y el frío cálculo estratégico son armas infinitamente más afiladas que cualquier burdo alarde de fuerza física. El caso quedó oficialmente resuelto. El expediente fue sellado en las bóvedas del tiempo. Pero la mirada inescrutable de los rastreadores del desierto jamás volvió a cerrarse. Porque en este enigmático rincón del mundo, los secretos más inconfesables siempre terminan dejando huellas imborrables en la arena. Si quieres saber cómo los investigadores y estrategas mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de mentiras y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de uno de los casos más intrigantes de nuestra historia, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar.